Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar de varios temas diferentes, algunos de mercado, otros más de filosofía, también hablaremos sobre el tema del apagón, porque bueno, es un tema de actualidad y creo que puedo aportaros algo con respecto a lo que quiero transmitir en este vídeo, en el que voy a hablar de cosas interesantes, ¿vale? En el aspecto de la filosofía voy a hablar sobre el concepto del hombre gris y la relación que tiene en mi vida con el trading, ¿vale? Para mí es una base fundamental de mi forma de pensar. Y hablaremos de la estructura de mercado y ahora hablaremos un poquito más en profundidad porque es un proyecto que tenía para este año 2025 que ya comenté con la gente que hizo conmigo el curso ABC y era una cosa que la tenía ahí esperando a ver cuándo podía ser el momento adecuado y siento que puede ser el momento adecuado para ir planteándomelo, ¿vale? Y ahora hablaré un poquillo más en profundidad sobre ese tema, ¿vale? Voy a hablar primero del apagón y voy a intentar luego linkarlo con esta idea del hombre gris y mi filosofía, ¿vale? Porque el otro día, de la casualidad, ¿no? Las cosas de cómo está el mundo ahora mismo, ya hablábamos en su momento de la globalización, que todo está interconectado y que eso en realidad lo que hacía, ya lo hablábamos en unos vídeos anteriores, era que en realidad fuéramos mucho más débiles de lo que nosotros podemos pensar, porque si falla un eslabón de la cadena, puede empezar a fallar todo, ¿vale? Y somos bastante más frágiles de lo que pensábamos. Lo hablaba hace unas sesiones cuando hablamos de los aranceles y Trump, ¿no? Y eso, pues bueno, se quedó ahí y la verdad es que me resultó interesante que el otro día con el tema del apagón sucediera pues lo mismo, ¿vale? En realidad es un aspecto un poquito más centrado en la economía más micro, porque en realidad no es global de geopolítica ni nada de eso, pero sí tiene el mismo efecto, un eslabón de la cadena falla y falla muchas partes del sistema, de las que no somos conscientes, ¿vale? Y eso me lleva a pensar, el otro día, 2 días después del apagón, escuché a alguien que se dedica a este tema hablar de una teoría y dio la casualidad pues que yo sé de electricidad relativamente lo suficiente como para hacer la instalación de una casa, placas solares, tengo bastante conocimiento sobre ello y porque al final, bueno, no voy a entrar en esos detalles, luego hablaremos de esas cosas más en profundidad, pero al escuchar esa explicación dije, tío, es correcto, o sea, totalmente es lo que ocurrió, ¿vale? Antes de que ya empiecen a salir teorías, se supone que vamos a tardar meses en saber lo que ocurrió, pero ya os digo que ese es el motivo, casi probable, de que ocurriera ese fallo. Lo voy a explicar aquí y ya lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Y ahora después lo linkamos con el tema del general de este vídeo, ¿vale? La idea es que se cayeron 15 gigavatios del sistema de buena primera, ¿vale? Desaparecieron a las 12 y pico de la mañana, cosa que es cuando el pico de producción solar es más potente de todo, coincidiendo con la producción de placas solares, y de buena primera es como si las placas solares hubieran desaparecido, ¿vale? En realidad las placas solares estaban ahí, estaban produciendo si querían, ¿vale? Pero esas placas solares funcionan en corriente continua, no tienen ningún tipo de frecuencia, y nosotros trabajamos en corriente alterna, las casas funcionan en corriente alterna, todo funciona en corriente alterna y eso necesita una frecuencia, ¿vale? Esa frecuencia se da con un tipo de producción que no es renovable, ¿vale? Por ejemplo, ciclo combinado o nuclear, y esa es la que da la frecuencia y da una inercia hacia las placas solares, que son las que no tienen ningún tipo de frecuencia, y les dice el sistema, oye, tienes que ir a esta frecuencia, y un fallo en esa secuencia que tenéis que ir siguiendo esas placas solares o los molinos o lo que sea, un fallo en esa secuencia lo que provoca es que las placas solares por protección se desconecten de la red de buena primera. Ese fallo en las placas solares desconecta todo el sistema y luego arrancarlo es súper complicado porque necesita que la frecuencia se sincronice con todo el sistema, ¿vale? No vamos a entrar en eso. Es curioso que la mayoría de la electricidad volviera por la noche, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero ¿por qué? Porque esa parte solar desapareció y fue mucho más sencillo reiniciar todo el sistema. Esto nos dice una cosa, ¿vale? Y es que va a poder pasar en cualquier momento si esa base que está dando la frecuencia, que es lo que pasa, pues es mucho más barato producir con placas solares que con gas, por ejemplo. Si esa base es muy, muy escasa, que es lo que está pasando ahora mismo, estamos tendiendo a que todas las placas y los generadores sean la base de la electricidad, pero el no tener conocimiento de cómo se provoca todo eso y el que se necesita una frecuencia para generar todo esto, un inversor o lo que sea,
provoca desconocimiento y fallo en el sistema porque estamos creciendo en un aspecto, pero estamos descuidando que la conexión con nuestra forma de trabajar normalmente está cayendo en un problema, ¿vale? Y eso es lo que quiero que entendamos ahora mismo con la parte general del vídeo, que es la que voy a hablar ahora. Y la parte general del vídeo es sobre el tema del hombre gris, ¿vale? Y el trading. ¿Y por qué? Es una filosofía que tengo yo desde hace muchísimo tiempo. Antes del proyecto ya era así. De hecho, cuando empecé a subir vídeos, yo no, por ejemplo, no he mostrado mi cara, no he mostrado ningún tipo de apariencia ni nada de eso, ¿vale? Siempre he intentado no destacar en ningún aspecto, excepto por el conocimiento que tengo del mercado, un conocimiento, yo diría, muy especializado. Ahora hablaremos también de eso. Y al que se ha tendido mucho en la sociedad, ¿vale? Se ha tendido mucho a que seamos expertos a lo mejor en alguna materia. Y eso hace unos años era la base de cómo podía ser el mejor, ¿vale? Y sigo pensando que es así, ¿vale? Ser el mejor en algo te abre muchas puertas porque no tienes competencia. Y en mi caso, por ejemplo, no es que sea el mejor, no considero que sea el mejor, pero sí considero que estoy muy por encima de mucha gente, entonces, en el mundo del trading. Entonces, en realidad, pues estoy muy tranquilo porque sé que va a haber ciclos y va a haber más ciclos y va a haber más ciclos y al final la gente va a desaparecer de este negocio y yo voy a seguir por aquí, ¿vale? Eso me lleva a pensar, ¿no?, en el error que mucha gente tiene ahora mismo, y es que simplemente pensando en que eres un especialista en una materia, con eso tienes todo hecho. Esta idea filosófica de la que os quiero hablar ahora viene desde hace ya mucho tiempo en mi cabeza, ¿vale? Estamos hablando de que llegué a estas conclusiones sobre 2012, 2013 y desde ahí fui poco a poco formándome en muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas. Y eso me ha hecho saber de muchos aspectos. Por ejemplo, este tema de la electricidad es algo sobre el que quizás estoy hablando de los últimos 3-4 años me he ido especializando, he ido aprendiendo muchísimo, he ido formándome, ¿vale? En muchos aspectos. Esto en la filosofía actual, yo digo, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido lo que os voy a explicar ahora. Pero os recomiendo, desde la confianza que vosotros tenéis en mí, que creáis en lo que os voy a decir, ¿vale? Y es que, ya os digo, si eres un especialista en un tema, por ejemplo en tu trabajo, eso te va a ayudar mucho en avanzar, ¿vale? Pero no saber nada de otras cosas te hace dependiente. ¿Os acordáis el otro día cuando hablaba de la globalización, ¿no? Y que somos dependientes unos de otros, ¿vale? Somos totalmente dependientes, ¿vale? No es que sea positivo, para mí eso es negativo, porque implica que si en algún momento China dice, pues mira, ya no te vendo algo, pues crea ahí un problema muy grave en nuestra sociedad, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, en tu vida, ¿vale? En un aspecto mucho más microeconómico. Si, por ejemplo, tú sabes arreglar el cambiar una lámpara, ¿vale? Estamos hablando de una cosa que es muy sencilla. O no sabes arreglarla, ¿vale? Te haces dependiente de quien te arregla la lámpara. ¿Entendemos el concepto? Es decir, mi idea, hace ya mucho tiempo, fue crear cuanta menos dependencia de los demás, mejor. ¿Cómo se crea esa menor dependencia de los demás? Siendo más autosuficiente, conociendo muchísimos temas. Y es un problema, esto es un problema, ¿vale? Yo soy así, estoy constantemente aprendiendo, creo que muchas veces lo he dicho, que paso 2 o 3 días sin hacer nada y ya pues la cabeza me está pidiendo que aprenda otras cosas. Y es así, ¿no? Soy un poco inquieto en esos aspectos, pero eso me ha provocado que sepa de muchas cosas porque he tirado por ahí, ¿vale? Es decir, estoy llegando a la conclusión de que yo, por ejemplo, en la mayoría de los aspectos de mi vida, soy como un alumno de todo, ¿vale? Yo aprendo de todo, soy tal. No soy experto en nada, porque no soy experto en nada, pero sé de casi todo, ¿vale? Prácticamente de todo. Desde soldar a electricidad, fontanería, construcción, cocina, yo qué sé, 1000 historias, ¿vale? No voy a entrar en todos los detalles porque es un absurdo. Por esta necesidad de aprender, eso me ha hecho ser menos dependiente de la gente, ¿vale? Cada vez menos dependiente de la gente. Llegando a un límite en el que dices, tío, pues mira, si no quiero hacer esto, ¿vale? Si no quiero que alguien entre en mi casa, yo puedo hacerlo. Y al tener tiempo, puedo hacerlo perfectamente,
¿vale? Esto, digamos que se ha ido convirtiendo en una bola de nieve. Al final hago la mayoría de las cosas que hago en mi casa, excepto algunos detalles, ¿vale? Que a veces delego por facilidad, ¿vale? Pero la mayoría de las cosas las hago yo. ¿Y esto por qué os lo estoy explicando hoy? ¿Y por qué os traigo este tema, ¿vale? ¿Por qué os traigo este tema? Yo cuando estoy en la calle intento pasar lo más desapercibido posible. Lo mismo que en internet, ¿vale? Solo en internet me conocéis como alguien más público por eso, porque subo vídeos, porque comento cosas, ¿vale? Pero en la calle soy un hombre gris totalmente. Es decir, intento pasar desapercibido, no hablo prácticamente de mi trabajo, no hablo de lo que sé. Intento relacionarme con la gente, pero hasta cierto punto. Y eso para mí es algo positivo, ¿vale? No es que no quiera tener amigos, no es que... ¿no? En realidad la sociedad en la que vivimos fue un poco complicado, ¿vale? Que se junten los intereses de la gente con los míos, ¿vale? O que las necesidades diarias de la gente, pues muchas veces no casan con las mías, ¿vale? Porque unos tienen unas prioridades y otros otras, ¿no? Pero os recomiendo que seáis un poco así, ¿vale? Porque os va a ayudar, primero, a camuflaros entre la gente, y segundo, si desarrolláis poco a poco conocimientos de muchos temas, ¿vale? Sois personas muy valiosas. Y esto es algo que no lo van a decir, ¿vale? Ningún trader que haya por ahí os va a decir lo que estoy diciendo yo hoy aquí. Ningún trader os va a decir, oye, aprende electricidad, o aprende fontanería, o aprende, yo qué sé, placas solares, o aprende soldar, o aprende carpintería. Nadie os lo va a decir. Primero porque no viste, ¿vale? O sea, es surrealista. José, ¿qué me estás contando, tío? Pues sí, es así. ¿Por qué? Porque al hacer eso te convierte en una persona valiosa. Porque tu conocimiento vale mucho y ese conocimiento te va a acompañar toda la vida. Ese conocimiento, aunque tú piensas que a lo mejor no te va a ahorrar dinero, por ejemplo, te va a ahorrar muchísimo dinero, obviamente vas a tener que invertir tiempo. Pero imaginaros una situación en la que, pues yo qué sé, no hay electricista. Una situación en la que hay un apagón y que no sabéis qué hacer. A lo mejor, si tienes conocimiento, sí sabes lo que tienes que hacer. O sí tienes los materiales que necesitas en ese momento. O sea, otra situación extraña de la que nadie, pues bueno, es consciente, porque nadie nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pensar. Pero tú sí sabes reaccionar en ese momento. Eso te va a ayudar a reaccionar de forma correcta en algunos momentos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi finca tengo placas solares, tengo baterías, tengo un inversor. Con lo cual, ¿te afecta el apagón? Bueno, pues tangencialmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estoy en mi casa y se va la luz y bueno, pues ya está. ¿Cuál es la solución? Pues me voy a mi finca, se acabó, ¿vale? Si alguien está en una ciudad y no tiene ningún tipo de plan B, pues no tiene ningún tipo de salida. Si vuelve la luz dentro de 2 horas o vuelve la luz dentro de 3 días, tiene la misma salida en ese momento. Ninguna, ¿vale? La mayoría de la gente no tiene ninguna salida. Y no digo solo eso. Hablamos de hace 2 años, hubo un problema de hiperinflación, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? ¿Cómo reacciono a esa inflación? Pues me da igual, porque tengo mis gallinas, tengo tal, ¿vale? Entendemos la idea. Yo no quiero sermonearos ni nada de eso, simplemente os quiero transmitir la fragilidad que os transmití hace unas semanas con el tema de los aranceles y por qué consideraba que lo que estaba haciendo Trump era correcto. Dentro de la incorrección del conjunto de la sociedad y lo que piensa la mayoría de la sociedad, hoy os transmito este tema que probablemente no vista mucho, porque se puede malinterpretar, pero desde mi experiencia y desde mi conocimiento, creo que os puede aportar muchísimo, no como trader, ¿vale? Sino como persona, que al final es la clave. Ser autosuficiente lo máximo posible. Esa es mi máxima, ¿vale? Mi máxima es ser autosuficiente lo máximo posible en todos los aspectos de mi vida. No solo, por ejemplo, en producir mi propia comida, sino en la mayoría de los aspectos que tocan en mi día a día. Y no solo en mi día a día, sino hay que hacer cualquier cosa en la casa, hay que hacer cualquier cosa en la mayoría de los aspectos de mi vida. Puedo hacerlo yo. Otra cosa es que la delegue, pero puedo hacerlo yo perfectamente. Eso os puede ayudar muchísimo. No sabemos el mundo cómo va a evolucionar en los próximos años, pero lo que sí os digo es que la sociedad ahora mismo, tal y como está diseñada y como están intentando inculcarnos el cómo está diseñada, nos está haciendo cada vez más vulnerables, cada vez más dependientes y cada vez más tontos, ¿vale? Y eso es lo que os quiero transmitir. No seáis como están diciendo que debéis de ser. Sed justo lo contrario, ¿vale?
Sé justo lo contrario. En el mercado siempre os digo, pensad al revés de la gente. Siempre. Siempre. Si alguien quiere ponerse largo, es por un motivo. Tienes que saber por qué se quiere poner largo y lo más probable es que se equivoque porque aquí todo el mundo pierde dinero. Con lo cual, esa persona te está dando la respuesta del mercado. Quien se quiere poner corto, viceversa, ¿vale? Lo que os quiero transmitir es eso. Un punto de vista más filosófico de la vida. No es cómodo, porque mientras alguien está viendo una serie y está entreteniéndose, yo estoy aprendiendo otras cosas, ¿vale? Y mientras alguien está, pues yo qué sé, tocándose las pelotillas, pues yo estoy aprendiendo cosas o estoy haciendo cosas para saber de eso, ¿vale? Pero bueno, creo que es algo que considero que debería de transmitir y como sé que soy unos cuantos, pues bueno, si alguien puede aprender de lo que estoy diciendo, es importante. Para mí es una de las claves fundamentales de mi vida y aunque no lo he transmitido como tal, pero bueno, creo que es el momento interesante para decirlo. Nassim Nicolás Taleb hablaba de Umberto Eco y de su biblioteca y decía que Umberto Eco tenía una biblioteca de unos 30.000 libros, ¿vale? Entonces la gente cuando entraba a la biblioteca le decía, ¿te has leído todos estos libros? Y la respuesta no es esa, la pregunta en sí, la buena no es esa, no es si te has leído todos esos libros. El tener todos esos libros implica el desconocimiento que tienes del mundo, ¿vale? Cuanto más leas, cuanto más te formes, menos desconocimiento vas a tener de la mayoría de las cosas. No es que vayas a ser un experto, porque cuanto más aprendas de algo, más inquietudes te genera y más desconocimiento tienes. Pero si ya antes eras una persona poco ilustrada, imagínate, aún formándote, te vas a sentir poco ilustrado por lo mismo, porque vas a sentir la necesidad de seguir aprendiendo cosas, ¿vale? Entonces esos 30.000 libros eran una forma, una metáfora, ¿no? De en realidad del conocimiento que no se tiene, ¿vale? De quiero leer todos esos libros, pero no puedo, no me da tiempo, ¿vale? Yo quiero saber de todo, pero no puedo, ¿vale? Tengo que ir poco a poco, voy leyendo libros, voy viendo esto, voy viendo lo otro, ¿vale? Esa es la idea que quiero transmitiros en este vídeo, ¿vale? Quiero transmitiros que seáis unos consumidores de conocimiento, no de la mierda que ahora mismo hay en internet, ¿vale? La mayoría del conocimiento que ahora mismo reside en internet es conocimiento regurgitado que no sirve de nada y que no está aprobado por la mayoría de la gente que lo expone, ¿vale? Porque las cosas hay que aprenderlas, hay que practicarlas y luego ya ver si eso es de verdad o no, ¿vale? Es uno de los principales problemas de la gente en el trading, ¿vale? Hay miles de estrategias, miles de teorías, miles de mierdas que hay por ahí y dices, bueno, ¿y quién te dice que eso es de verdad o no? ¿Vale? Una persona que lleva 3 años aquí en esto te va a decir que eso es de verdad. Puede ser por 1000 cosas que esté funcionando o que, bueno, que haya funcionado el último mes, ¿vale? Esto es lo que quiero que seáis críticos, ¿vale? Críticos con la situación. Os quiero hablar del tema de la estructura de mercado para terminar un poco con lo que estamos hablando. Y yo tengo unos 7 sistemas, ¿vale? Que funcionan, practico prácticamente 3 al día. Ahora, en realidad, como estoy trabajando, aplico 1 o 2, ¿vale? No me complico la vida y listo. Y quien estuvo conmigo en el curso del ABC, lo estuve comentando, que tengo un sistema que es de estructura de mercado, que me parece fundamental para entender cómo funciona el mercado. No solo eso, sino cómo funcionan las cabezas de la gente, ¿vale? Es un reflejo fundamental de cómo funcionan las cabezas de la gente, ¿vale? Y estaba esperando un momento interesante para poder compartirlo. No sé exactamente cuándo va a ser, ¿vale? Pero sí sé que en los últimos 2-3 días el mercado me está ofreciendo una señal muy buena porque ha ido poco a poco generando todos los movimientos que he ido comentando. El mercado ahora mismo está al 90% confirmando una situación bajista de largo plazo. Falta un último movimiento para que lo confirme, en mi teoría, ¿vale? Ojo, en mi estructura de mercado. Y creo que es muy bonito porque estamos hablando de largo plazo y obviamente no va a ser mañana, ¿vale? Estamos hablando de que ahora mismo pues está marcando a lo mejor un mínimo para final de año, con lo cual pueden pasar 1000 cosas, ¿vale? Pero creo que estamos dentro del contexto adecuado para que yo me plantee el ir planteando el hacer eso, ¿vale? El compartir esa parte de conocimiento que yo creo que de lo que yo aplico y
y tengo conciencia y experiencia, yo creo que son las dos cosas fundamentales. Mi sistema ABC, que ya compartí el año pasado, y la estructura de mercado, ¿vale? Entonces, estoy trabajando en ello, todavía no tengo ni nada, ¿vale? O sea, simplemente está llegando el momento en el que me estoy planteando de verdad hacerlo, ¿no? Compartir ese conocimiento. No sé cuándo lo voy a hacer ni nada de eso, puede ser que sea dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6, ¿vale? Pero que está llegando el momento de ponerme las pilas y hacerlo. Porque he pasado de fase, veo que las cosas, pues, estoy bien, estoy tranquilo, me siento bien, me siento cómodo. La gente que me sigue son porque estáis aquí, estáis viendo el vídeo, sois los que realmente me importan. Y bueno, pues, yo pienso ahora mismo que es lo más interesante, ¿vale? Compartir conocimientos. Ahora mismo me da la sensación de que tenemos muchos frentes abiertos en el mundo. Y me gustaría compartir muchas cosas con vosotros, pero ocurren tantas cosas todas las semanas que es que tendría que estar haciendo un vídeo todos los días y la verdad no me apetece nada, ¿vale? Entonces, bueno, creo que las reflexiones fundamentales son las que os estoy compartiendo estas últimas sesiones que hablo con vosotros. Y ya os digo, quiero meterle mano a eso, quiero ver cómo lo hago. Obviamente si estáis pues, con el curso del ABC, pues el curso ese va a ser vuestro sí o sí. Y ya ves cómo lo hago, ¿vale? Porque tampoco quiero que esto sea... Quiero que sea algo parecido al ABC, que si hay alguien interesado de verdad, pues que se note que haya interés, ¿vale? Entonces ya veré a ver cómo me lo planteo, porque no creo que vaya a compartir mucho más respecto a cómo veo yo el mercado, ¿vale? Porque son cosas, los otros sistemas que tengo, por ejemplo, son mucho más subjetivos y muy difíciles de transmitir, ¿vale? Yo puedo explicaros las cosas como las veo, pero al final son mucho más subjetivas. Mis dos sistemas que son más fáciles de transmitir son el ABC y esta estructura de mercado, así que bueno, yo creo que por ahí tiraré y con uno de los dos es fácil que se pueda ganar uno la vida con esto, porque ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? La estrategia es una parte pequeña de toda la ecuación. Luego depende solo de vosotros, ¿vale? De vuestro psicotrading, de vuestra gestión del riesgo, poco más, ¿vale? Pero la estrategia es una parte pequeña, no menos importante, pero pequeña dentro del conjunto. Y hablar de la gestión del riesgo, como ya hemos hablado en alguna ocasión, yo creo que es incluso más importante, ¿vale? Pero obviamente necesitas saber, pues cualquier cosa, ¿vale? Que te dé algo más de probabilidad, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, creo que es suficiente porque en la estructura de mercado que yo, por ejemplo, manejo funciona, da márgenes de tiempo, de movimientos de precios, exactamente cuando se está terminando un ciclo y cuando está empezando otro y viceversa. O sea que me gusta mucho porque os puede ayudar mucho a comprender el mercado. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Simplemente comentarlo, dejarlo ahí en vuestra cabeza y como sé que hay 4 o 5 que están ahí interesados en hacer algo conmigo, pues que sepan que ya medio estoy trabajando en algo, pero que no sé cuándo ni de qué manera, ¿vale? Pero que va a ir sobre eso, ¿vale? Va a ir sobre comprender la estructura del mercado, cómo se mueve, qué lo provoca y luego las consecuencias y beneficiarnos de esas consecuencias de cuando ocurren, ¿vale? Ya está, para terminar el vídeo, pues un resumen fácil, ¿vale? Desde mi punto de vista y filosóficamente hablando, creo que tenéis que pensar eso, ser una persona media, no destacar, no aparentar en vuestro ámbito, tener mucho conocimiento no os va a matar, ¿vale? Pero os puede salvar la vida, vaya a ser muy valioso si tenéis conocimiento extra del que os dedicáis, ¿vale? Y eso os va a ayudar el resto de vuestra vida, ¿vale? Porque no sabemos, y esto es un problema de la sociedad, pensamos que la vida es constante, pensamos que la sociedad es constante, pensamos que el mundo en el que vivimos hoy es constante y estamos totalmente equivocados, ¿vale? La sociedad en estos momentos, ahora en los que vivimos, probablemente sea el periodo más estable de los que hemos vivido en la historia. Y eso no significa que no pueda cambiar. Con lo cual hay que prepararse por si acaso algo cambia. No significa que vaya a cambiar para mal, puede cambiar para bien. Pero no sabemos lo que puede pasar, ¿vale? Y como no lo sabemos, una gestión del riesgo es saber todo aquello que podamos saber, porque no sabemos lo que puede pasar, ¿vale? Y es una forma de protegerte.
a ti, a tu familia, lo que sea, pues saber muchas cosas, ¿vale? Nunca sabes lo que puede pasar. Y mi consejo es ese, ¿vale? Que por lo menos tengáis más conocimiento que os pueda ser de utilidad en miles de situaciones, ¿vale? Simplemente eso, chicos. Hoy un vídeo diferente. A quien le guste bien y a quien no, pues también, ¿vale? Creo que si lo comparto es porque considero que es sumamente importante, ¿vale? Porque estos vídeos a la gente le importan 3 pimientos y ya os digo, no veréis a ningún trader compartir este tipo de información porque a nadie le importa, ¿vale? No vende, no nada. Pero de corazón os digo que plantearos lo que os estoy diciendo, ¿vale? Como por lo menos que os suene, ¿vale? Que sea una semilla en vuestra cabeza. Y si ayuda a que seáis un poquito diferentes a los demás, es posible que algún día pues tengáis la solución a algo que la mayoría de la gente no tiene, ¿vale? Os mando un saludo, seguimos en otro día por ahí, ¿vale? Cuando me apetezca subir otro vídeo, pues lo subiré. Y ya sabéis que si os ha gustado, pues darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, poneros en comentarios vuestras ideas, ¿vale? Vuestras paranoias, sabéis cosas interesantes que otros no saben. No sé, algo que os apetezca compartir conmigo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.